buenas tardes, gracias por sintonizar una emisión más de Infórmate BX. En esta oportunidad, en el segmento de entrevistas, estaremos hablando con el mayor David Carpio, quien es jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, y estaremos hablando sobre un tema de prevención de accidentes en estas festividades de fin de años y navideñas. Muy buenas tardes, David, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a los amigos televidentes. Bueno, David, me gustaría iniciar primero preguntándole que nos hable más bien de cuál es la labor que desempeña el Cuerpo de Bomberos, tanto interna como externamente. Muy bien, en esta época nosotros, la misión principal es prácticamente salvaguardar los bienes y las vidas de nuestra población. En ese sentido, integrados en el Plan Belén, en esta época se incrementa mucho lo que es el tema de emergencias, debido a la época por la manipulación de los productos pirotécnicos, así como también que entramos a una época seca. Aunque la época seca, entre comillas, porque también hemos tenido algunas lluvias que en cierta medida también nos están ayudando con las emergencias. ¿Cuáles son los diferentes tipos de servicios que ustedes están ofreciendo a la población, sobre todo en estas festividades de Navidad y fin de año? Bien, básicamente nuestra institución atiende todo lo que es todo tipo de incendios, de igual manera accidentes de tránsito, todo tipo de rescate, dentro de las diversidad de emergencias que atendemos. ¿Con qué otro tipo de instituciones están trabajando de la mano, en conjunto, para poder atender este tipo de emergencias? Bueno, el Cuerpo de Bomberos en ese sentido se integra en el Plan Belén con todas las instituciones del Sistema Nacional de Emergencia como una institución de primera respuesta, como lo dice, para dar respuesta a todo tipo de emergencia. En ese sentido, básicamente se trabaja bajo la coordinación, en este caso la Dirección General de Protección Civil, sobre todo en esta época. Ok, perfecto. Y tengo entendido que ustedes como Cuerpo de Bomberos brindan ciertas capacitaciones a las personas que venden pólvora o cualquier tipo de manipulación que se tenga con la pólvora. Sí, claro. La ley especial que habla sobre el tema del manejo de la pirotecnia nos designa a nosotros como institución para capacitar a las personas que de alguna u otra manera manipulan la pólvora. En ese sentido, el Cuerpo de Bomberos a lo largo del año ha estado capacitando a las personas que se dedican a esta labor o a esta función en esta época, de tal manera de que hacemos énfasis en la parte de prevención. ¿Y qué tipo de capacitación le brindan ustedes? Básicamente, parte de lo que dice la ley especial relacionada a la pirotecnia, pero de igual manera cómo manipular los productos pirotécnicos, enfocados primordialmente a tratar de evitar que se dé una emergencia, ya que recordemos que los productos pirotécnicos, dada su peligrosidad, cuando ya se nos da una emergencia es poco o muy mínimo lo que se puede hacer. Bueno, y uno de los ejemplos que tenemos hace algunos días, no sé si lo que pasó en México, en una venta similar colectiva de pólvora, acá no estamos exentos. En ese sentido, las personas se les concientiza para que de alguna manera ellos estén conscientes de que evitemos que se dé un incidente, ya que si se dé el incidente, ahí prácticamente la prioridad en todo caso es salvaguardar la vida, porque es poco lo que se puede hacer. En ese sentido van las capacitaciones, de tal manera que no lleguemos a tener una emergencia o una situación de esas. ¿Y ustedes se podría decir que interfieren o evalúan más bien o tienen un control sobre la venta de pólvora que no está autorizada a la venta de ella? Sí, la ley habla de los productos tácitamente los prohibidos. En ese sentido, la ley le da la facultad, en este caso, a la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil, de igual manera al Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Dirección de Logística, que son las instancias que tienen que velar porque la ley se cumpla. En todo caso, nosotros en la parte de capacitación y en la parte de prevención, sobre todo, hacemos énfasis de que estos productos están prohibidos, dada su peligrosidad, aunque en esto también hay que ser claro, en cuanto al tema de pólvora, no hay ningún producto seguro, ya que toda pólvora es peligrosa. En ese sentido, la ley cita textualmente, por ejemplo, los morteros arriba del número 5, la bomba de mezcal, el famoso silbador, que aunque está prohibido siempre, se sigue escuchando, sobre todo cuando está la reventazón de cohetes, y a otros productos que de igual o mayor capacidad explosiva. Por ejemplo, tenemos las buscaminas y algunos productos de origen chino que también pueden
provocar el mismo efecto de destrucción. En ese sentido, la ley lo cita y nosotros hacemos énfasis en la parte de capacitación con las personas que se dedican a esta actividad de fin de año, de tratar de concientizarlos de que no vendan estos tipos de productos. De igual manera, la ley estipula sanciones tanto para el que fabrica como para el que vende, pero igual tenemos el fenómeno que hay gente que sigue consumiendo y gente que sigue vendiendo. Eso obviamente lo hacen en forma clandestina. O sea, que en los lugares donde ustedes están presentes, teniendo ese control, no se está haciendo la venta de este tipo de pólvora que está restringida en el país. Definitivamente, por ejemplo, acá en San Salvador tenemos 8 lugares autorizados por la municipalidad, los cuales están siendo monitoreados constantemente, no solo en este caso por nuestra institución, sino también por las autoridades de protección civil, la PNC a través de la División de Armas y Explosivos y el resto de autoridades, de tal manera de estar vigilantes de que no se comercialicen este tipo de productos. Eso es lo que se trata de hacer en todos los lugares que están dedicados a este tipo de actividad, para tratar de evitar de que nos produzcan los menos daños posibles. ¿Y ustedes podrían como hacer una revisión del inventario de estos lugares que están siendo autorizados por las alcaldías de vender la pólvora? Ustedes pueden revisar su inventario y ver si dentro de este no existe pólvora que no está autorizada. Claro, en ese sentido nosotros tenemos la misma facultad también de hacer la denuncia ante la autoridad competente para que ellos tomen acciones si nosotros detectamos que se está comercializando o venta de productos prohibidos. Como le digo, nosotros al final somos parte de varias instituciones que conformamos la ley, que le da facultades la ley para poder hacer la denuncia en este caso. Ya será la autoridad competente en este caso que de acuerdo a la normativa legal procede para decomisarlo y la puesta de multa si fuera el caso. ¿Y cuántas unidades y personales ustedes tienen activados para atender cualquier tipo de emergencias a lo largo del país para estas festividades? Bueno, a nivel nacional nosotros tenemos cobertura en todas las cabeceras departamentales a través de 17 estaciones. Tenemos empeñados cerca de 400 personas por turnos, básicamente empeñados sobre todo en esta época, que es donde la demanda incrementa un poco, dada el uso de la pirotecnia que genera muchas veces, más que todo, incendios en maleza, en basureros. Entonces esto incrementa más la demanda de emergencias. ¿Y tienen ciertos puntos en el país donde ustedes se encuentran como para atender las emergencias? Si alguien tiene una emergencia, ¿puede acudir a ustedes en cualquier punto del país o lo puede hacer llamando por teléfono? ¿O cuál es la forma de poder acudir a ustedes? Claro, nosotros tenemos la cobertura a nivel nacional. De igual manera, aquí en el área metropolitana tenemos 4 estaciones. Y el medio más práctico es el 913, que es nuestro call center, donde caen las llamadas de emergencia relacionadas a nuestra actividad. También lo pueden hacer a través del 911, que el 911 muchas veces nos transfiere las llamadas y es una forma de comunicarnos. Y con el auge de las redes sociales, incluso por las redes sociales, hay una persona que muchas veces le está dando seguimiento para que muchas veces a través de las redes sociales nos damos cuenta antes, incluso que sean reportadas las emergencias. Entonces, también es un medio que también utilizamos para la respuesta. Ok, perfecto. Hasta esta fecha, ¿cuántos accidentes o emergencias han atendido ustedes como cuerpo de bomberos? Bueno, hemos atendido en estos primeros 5 días que contempla el Plan Belén, 76 tipos de emergencia, versus el año pasado que a esta época, en estos mismos 5 días, teníamos 50. Eso significa que tenemos un incremento. En los rubros que tenemos incremento, sobre todo en los incendios en maleza seca, incendios en basurero y en viviendas. También en menor medida nosotros en la atención a accidentes de tránsito que se han incrementado un poco. Esos son los rubros donde se nos han incrementado más las emergencias, pero básicamente son esos 4 o 3 rubros que demandan más nuestra presencia. Y en el caso que usted menciona de incendios en viviendas, ¿cuáles han sido las causas de estos incendios? Bueno, ahí hay diferentes causas. Generalmente la causa más común son los famosos cortocircuitos o sobrecarga en los sistemas eléctricos que generan al final un cortocircuito. Acordémonos que muchas personas en esta época no se revisan las instalaciones eléctricas y tendemos a sobrecargar las redes eléctricas con equipos, aparatos, que el arbolito, luces, y eso generalmente puede provocar calentamiento en los cables, lo que puede generar al final incendios. De igual manera, se nos han dado casos
me parece que fue el día de ayer o antier, donde unas personas estaban quemando pólvora o basura cerca de la vivienda y también ahí se les pasó a la vivienda. Eso me parece que fue en Usulután, dentro de otras causas, pero esas son las causas más comunes. Y similar el caso de los incendios en maleza seca, por el uso indebido de los productos pirotécnicos, que muchas veces un incendio puede iniciar en maleza seca o en un promontorio de basura y pasarse a la parte estructural en una vivienda si no se tienen las medidas adecuadas, por ejemplo, tenerlos aisladas, las viviendas de lo que es la maleza seca, por decir algo. Perfecto, hoy tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regresar estaremos siempre hablando con David Carpio, quien es jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Permítanos una pausa, regresamos en instantes. Gracias por continuar en el segmento de entrevista de Informa TVX. Estamos hablando con el mayor David Carpio, quien es jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos del país, y estamos hablando sobre temas de prevención y la labor que el Cuerpo de Bomberos desempeña en el país, sobre todo en estas festividades. Y continuando con la entrevista, David, me gustaría hablar de un tema bastante importante y es sobre la quemadura en menores de edad. Ustedes me imagino que han atendido casos de menores que se han quemado por el uso de pólvora o por otros incidentes donde interviene el fuego. Bien, hasta la fecha me parece que se reportan 10 menores de edad con quemaduras, de acuerdo a las estadísticas del Hospital Benjamín Blum. Dentro de esto hay quemaduras de diferente gravedad de acuerdo al daño en el cuerpo. Todo ocasionado por la manipulación de los productos pirotécnicos que han estado sin supervisión de los adultos. En ese sentido, yo incluso miraba una noticia en uno de los matutinos donde decía que un morterito, un cohete de 15 centavos le había costado al Estado recuperarle los deditos al niño $25,000, por ejemplo. Eso va relacionado con el daño que le causa a la persona, pero también con los costos ya en el tema hospitalario. Pero más de todo eso es el daño psicológico que también le queda a los menores de edad, ya que muchas veces estas cicatrices les quedan de por vida. Y nosotros con el sistema de protección civil, en este plan, estamos empeñados a tratar de hacer énfasis y en el lema que decía la campaña para tratar de evitar que haya niños quemados, que no es responsabilidad de quien quema la pólvora, sino de quien la da. En ese sentido, pues hacer un llamado a los padres de familia, realmente que valoremos realmente si vamos a consumir pólvora, si la vamos a poner en la mano de los niños, hacerlo con mucha responsabilidad y definitivamente, si fuera el caso, necesario, y si no, pues recordemos que la manipulación de la pólvora, decíamos que yo tengo un concepto de la pólvora, que no hay pólvora segura. Definitivamente no podemos decir esta sí la puede hacer uso un niño para menor de 5 años, para mayor de 3 años, porque con la pólvora aún los adultos resultan con quemaduras muchas veces por la manipulación. En ese sentido, pues hacer un llamado a las personas adultas de que seamos responsables con nuestros hijos sobre todo, porque realmente es triste ver a los niños muchas veces en esta época sobre todo hospitalizados y bajo tratamientos, realmente tratamientos dolorosos, cuando les están haciendo las curaciones, realmente es bastante duro. En ese sentido, creería que la Navidad tendría que estar enfocada pues, a la convivencia familiar, pero sin descuidar a nuestros menores, que es lo principal. En la parte preventiva, ¿qué tipo de campañas realizan ustedes como Cuerpo de Bomberos, en conjunto como por ejemplo el Ministerio de Educación, para poder reducir estos accidentes en menores de edad, que sobre todo son los más afectados pues, con estos? Nosotros se trabaja con una campaña con el Sistema Integrado de Salud, coordinado por Fosalud, donde hay diferentes instituciones que convergen en este tema, donde se analiza durante todo el año la campaña que se desarrolla a final de año. Entonces nosotros ahí por el mes de octubre generalmente se hace el primer lanzamiento, que lo hace CISALUD a través del Ministerio de Educación, para que los escolares antes de retirarse de sus centros de estudio lleven las medidas de prevención y que ellos sean portadores a las comunidades, a la misma familia de las medidas de prevención. Ahí inicia, digamos,
la primera etapa de estas campañas de prevención. Y posteriormente pues se vienen desarrollando, no, ya nosotros como institución tenemos, por ejemplo, una academia de bomberos y bomberitas. En ese sentido ellos también desarrollan con afiches en los centros comerciales, en los lugares de concentración pública, tratando de hacer conciencia a nuestra población sobre el uso de los productos pirotécnicos en ese sentido, enfocado sobre todo, como le digo, a la parte de prevención. ¿Y cómo los menores de edad pueden formar parte en este grupo que usted menciona de bomberitos? Que me imagino que es una iniciativa del Cuerpo de Bomberos para toda la población, ¿o cómo funciona? Básicamente es una iniciativa que la tenemos nosotros, sobre todo acá en el área de San Salvador, donde los niños de 8 años en adelante reciben todos los sábados un cierto adiestramiento sobre temas básicos, sobre primeros auxilios, prevención de incendios, de tal manera de irlos concientizando de que ya en un futuro ellos sean portadores del mensaje de prevención y conozcan el tema de primeros auxilios, por ejemplo, el de incendios, y que se vuelvan al final pues un bastión más para la sociedad y que nos ayuden en todo caso en la parte de prevención. Se pueden acercar en todo caso a cualquier estación de bomberos o al mismo cuartel central para recibir información. Generalmente esto lo hacemos en la época activa del año escolar también, los días sábados por las mañanas. Hay un grupo de personas que se encargan de prepararlos. Igual tenemos apoyo del Ministerio de Educación con algunos docentes para que les refuercen algunos temas que van relacionados al tema de emergencias. La verdad es que me parece súper interesante esta iniciativa que han tenido, porque considero que la educación creo que es la base fundamental que un menor de edad tiene que tener para poder ellos pues disminuir este tipo de accidentes. ¿Esta iniciativa tiene algún costo o han pensado en ampliarla para que más personas conozcan de ella y que la capacitación sea para más menores en el país? No, en ese sentido no tiene costo. El número que abarcamos todavía no es muy significativo. Sí, a lo mejor en un futuro ya con recursos más adecuados se podría expandir más esto a nivel nacional, porque al final pues nuestros niños necesitan estar muchas veces enfocados y ocupados en actividades que sean productivas. Y en ese sentido pues la ventaja que estos menores pues ya cuando pasan a la parte de adolescencia o son adultos pues son plenamente conscientes de los riesgos que se pueden tener a la hora de, por ejemplo, de manipular productos pirotécnicos. Saben plenamente los daños, las consecuencias, y ellos al final, como usted decía, que es a través de la educación, pues son portadores, y al final pues a los hijos de ellos ya a lo mejor les van a tratar de inculcar una cultura diferente a lo que es la quema de pólvora, por ejemplo, sino que otro tipo de diversión que no sea un riesgo para ellos ni para la misma familia. Ahorita me gustaría cambiar un poco de tema porque es importante que en esta fecha siempre hay mucho viento, ¿no? En esta temporada. Entonces no sé cuáles son los mecanismos que ustedes tienen de monitoreo ante estas situaciones en maleza, que muchas veces se hacen incendios con el viento, o si tienen algún tipo de estadísticas, ustedes si han atendido algún tipo de incendio por esta causa. Sí, nosotros básicamente en esta época el rubro que más se incrementa es el rubro de incendios en maleza seca. Y en menor medida, aunque viene relacionado, ya algunos incendios forestales, ya cuando se ponen, por ejemplo, ya árboles, se les causa daño, o zonas protegidas, en ese sentido ya pasan a llamarse incendios forestales. Quizás el llamado ahí es a tratar de evitar hacer quemas. Por ejemplo, en las estadísticas nosotros generalmente la fecha donde más se nos incrementan las emergencias en número es el 25 y el día 1 del año siguiente. Y esto debido a que mucha gente hace uso de productos pirotécnicos, por ejemplo, las noches anteriores, y en las mañanas tiende a quemar la basura y no toma las medidas de precaución adecuadas. En ese sentido, hemos tenido muchas emergencias relacionadas con esto, y esto aunado a la presencia de fuertes vientos muchas veces, pues se pierden el control, y muchas veces lo que explicaba, que muchas veces de un incendio en maleza o en basurero pasa a ser un incendio estructural, un incendio en vehículos, hay vehículos cerca, y se vuelve ya una emergencia ya bastante grande. En ese sentido, pues hacer el llamado a la población, ¿verdad? Que no haga quemas, sobre todo en esta época seca. Estamos en época seca, con fuertes vientos, porque esto provoca generalmente daño, sobre todo al medio ambiente.
y nosotros ahí nos preocupa mucho porque ya es poco lo que tenemos en El Salvador realmente. El medio ambiente, la deforestación está bastante avanzada en nuestro país, y lo poco que tenemos porque hay que cuidarlo, porque para que estamos viendo los efectos del cambio climático, pero igual tenemos que fortalecer mucho esta parte. Ahora, David, me gustaría que usted hiciera pues un llamado o recomendaciones a la población, sobre todo a menores de edad, a los padres, a que los cuiden, a que estén pendientes y sean responsables ante el uso ya sea de pólvora, o también no prevenir cualquier tipo de incidentes en sus casas o accidentes. Bueno, sí, quizás si nos enfocamos al uso de la pólvora, pues si fuese el caso que queremos que nuestros hijos hagan uso de ella, pues tener la supervisión, y la supervisión me refiero a una supervisión permanente, no supervisarlo de doy la espalda, porque realmente a los niños no estoy poniendo algo que no le pueda causar daño, sino que es pólvora, si fuese el caso, si fuese necesario, aunque lo ideal en lo particular, pues tratar de hacerlo quizás nosotros mejor como adultos y ellos que nos observen en todo caso, si fuese necesario, porque realmente la manipulación de productos pirotécnicos, de hecho en otros países lo hacen personas especializadas, porque el daño y las consecuencias pueden ser grandes. Y a los jóvenes igual, si están reventando pólvora en X lugar, tratar de no pasar a esa hora, sobre todo a la hora cuando se está haciendo la principal quema de pólvora, y si nos desplazamos en nuestros vehículos, llevar las ventanillas arriba para que no se nos vaya a infiltrar un objeto ahí y nos pueda causar daño. De igual manera en las viviendas, pues cerrar ventanas, las puertas de ser posible, para que no ingresen y no puedan generarse incendios. Y otro tema bien importante es también enfocado a esta época que se incrementa, es los accidentes de tránsito. Realmente ha habido un incremento de fallecidos. No hay día prácticamente que no haya un accidente de tránsito, que no haya un fallecido, que no haya lesionados. Uno cuando sale a la calle realmente se queda pensando, ¿verdad? Andamos conduciendo muchas veces con un grado de estrés quizás, andamos expuestos a no respetar las leyes de tránsito. En ese sentido, pues hacer un llamado a la gente que tomemos las medidas de precaución. Si salimos de la vivienda también, si vamos a salir, nos vamos a ausentar, pues hacer una revisión de todo el sistema eléctrico, dejar todo desconectado, no dejar las luces encendidas, no dejar un ventilador, porque eso casi seguro que nos puede causar un incendio. Básicamente esas son las recomendaciones. El vehículo, igual si nos vamos a desplazar en vehículo, pues hacer la revisión completa de frenos, sistema de frenos, lubricantes, etcétera, para no quedarnos a medio camino y para no tener accidentes. Eso es básicamente las recomendaciones que hacemos a la población, y sobre todo pues tratemos de estar cerca de los niños, ¿verdad? Realmente yo creo que ahí se acaba toda la alegría que pueda tener una fecha especial cuando ya tenemos accidentes, ya tenemos percances que no quisiéramos, sino que más bien esta fecha para disfrutarla en familia y estar en paz, y no estar complicado con situaciones por accidentes que perfectamente se pueden prevenir. Exacto. Estamos casi por finalizar la entrevista, David, pero antes me gustaría que le recuerde a la población los números de contacto a los que pueden acudir a ustedes, cómo atender ante una emergencia o cómo actuar ante una emergencia que se les presente, sobre todo en estas festividades. Bien, el número, nosotros tenemos el 913 que pueden llamar, es un call center que está activo las 24 horas para reporte de cualquier tipo de emergencia. De igual manera el 911 que también nos transfiere la llamada si fuese necesario, para que nos reporten las emergencias, y muchas veces no esperemos a que una emergencia, porque muchas veces se nos da, por ejemplo, con el tema de incendios en maleza, muchas veces las personas tratan de hacer lo suyo, de controlarlo ellos, y ya cuando ven que no pueden, hasta ahí hacen un llamado a pedir ayuda. Muchas veces esos minutos o segundos para nosotros son cruciales, ya que se puede hacer más o puede pasarse de una emergencia menor y tratar de evitar una mayor, básicamente. Muchas gracias, David, por haber estado con Estamos nosotros. a la orden. Estuvo con nosotros el mayor David Carpio, quien es jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos del país, y estuvimos hablando sobre temas de prevención, sobre todo en estas festividades de Navidad y fin de año. Esto fue la entrevista de la primera emisión de Infórmate BX. Permítanos una pausa. Al regresar, más información nacional.